Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Desastres Deconstruidos Podcast, en este caso la séptima edición. Hoy nos vamos a dedicar a la investigación forense en desastres, FORIN. Como saben, yo soy Juan Ignacio Manquiola. Hola Manu, ¿cómo estás? Hola, buenos días, un gusto. Hoy en esta edición, esta metodología que, no sé, parece algo como policial, criminal, esto de forénsico, ya ¿Qué será, no? preguntaremos, ¿qué será? Y bueno, tenemos a un invitado, Alonso Brenes. Un invitadazo. Así es, Alonso Brenes, geógrafo costarricense de la Universidad de Costa Rica, máster en geografía con estudios doctorales en diseño del paisaje. Actualmente es especialista para la práctica, quiero decir, global, social, urbana, rural y resiliencia del Banco Mundial. Adicionalmente trabaja como consultora e investigadora internacional en gestión de riesgo de desastre, desarrollo territorial y ciencias del clima. Fue profesor de la Universidad de Costa Rica en los departamentos de geografía, geología y ciencias políticas y consultor internacional en gestión de riesgo de desastres, atención de emergencias y desarrollo territorial para la Organización de Estados Americanos, la UNESCO, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Durante los últimos 20 años ha estado involucrado en proyectos multidisciplinarios en América Latina y el Caribe relacionados con la gestión del riesgo de desastre, políticas públicas para el desarrollo, alternativas de adaptación al cambio climático, gestión del recurso hídrico y cooperación ambiental en espacios transfronterizos. Es investigador de la Red de Estudios Sociales para la Prevención de Desastres en América Latina. Qué gusto. Hola Alonso, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, buenos días y muchas gracias por la invitación. Aquí encantado de contarles sobre Forín y qué es y qué no es. Claro, bueno, Excelente. Alonso, a ver, contanos, ¿qué es Forin y para qué sirve? ¿Por qué se llama forense? Y un poco esta duda que tenía al comienzo tiene que ver con la medicina forense que busca determinar el origen de las lesiones sufridas por una persona herida o la causa de muerte. ¿Hay algo de eso? No. Pero sí es una aclaración que siempre tenemos que hacer y en todos los talleres. Una vez, el año pasado, hicimos un taller en Perú, en Huaraz, y cuando convocamos al taller y decía investigación forense, nos llegaron como 30 bomberos especialistas en rescate de espacios confinados y dijimos, no, es otra cosa. Vean, Forín se dice forense porque los autores de la metodología usaban este juego de tratar el desastre como una víctima de algo que ocurrió y entonces en un estilo de desarmar la escena del crimen. El desastre es como la escena del crimen, entonces el ejercicio forense a través de este marco de investigación que se propone, nos ayuda o le ayuda al investigador a entender por qué este crimen que es el desastre ocurre. Ocurre en los lugares que ocurre, afecta a ciertos sectores específicos de la población, no afecta a otros sectores, no afecta a otros territorios, no afecta a otros sectores de la economía, de la sociedad. Entonces, ese era el juego que se buscaba hacer, pero ahora en el debate sobre la revisión del método, posiblemente le bajemos el tono a lo forense, que Forín, porque el nombre ya está, la marca ya está muy instalada, pero el espíritu es ese, el espíritu es que esta metodología nos ayuda a través de una serie de preguntas de investigación, a entender, a ir, a echar el cassette, como decimos, para atrás y entender por qué el desastre, cualquier desastre de interés, ocurrió en las formas, en las temporalidades, en las espacialidades y afectando ciertos lugares muy concretos. Sería como ir de lo general a lo particular, desglosar. Claro, y desmenuzarlo, desmenuzar cuáles son los distintos elementos que a través de la historia, según el tipo de desastre y según el marco, también los intereses y las preguntas que uno privilegie en materia de investigación,
querrás contestar o en las que te querrás enfocar y sobre eso entender por qué ocurre un desastre. Bien, Un poco, digamos, machacando la idea de que el desastre o combatiendo la idea que en primer lugar, bueno, que los desastres no son un proceso natural, que tienen detonantes naturales, pero que son eminentemente una construcción social a través del tiempo y el espacio. Eh, Eso por un lado, y que no ocurren inmediatamente, que no es una cosa que surge al acaso de un momento a otro, sino que hay explicaciones y que hay procesos que se entrelazan en el tiempo y que muchos pueden tener una causalidad muy remota todavía en la historia. Otros son más recientes, pero nos permite tener esa jugada a dos luces, donde podés ver con profundidad y con detalle por qué ocurren los desastres, ¿verdad? No es Claro, una cosa ni natural, ni es una cosa repentina. y conocer las causas reales de los desastres nos permite encontrar las buenas soluciones también. Exactamente, idealmente. Idealmente, idealmente. idealmente, ahí cuando les cuente los enfoques de la metodología, no solo es un método que nos permite entender por qué ocurrió, sino identificar, como dice Manuela, alternativas de intervención para atender y reducir la ocurrencia de futuros shocks como los que se están analizando, ¿verdad? Hay hay una descripción, sí, una descripción en el texto de Investigación Forense de Desastres, un marco conceptual y guía para la investigación en la actualización reciente, que dice que los desastres son un despliegue de cambios patológicos sistémicos. Es una forma interesante de entenderlo. Sí. Me gustaría saber qué pensás vos de esa forma de describir a los desastres. No, yo creo que también son licencias poéticas que los autores se le ponen al texto, pero creo que tienen mucha razón, llevan mucha razón en describir muchos de los factores subyacentes del riesgo eh, como procesos patológicos, digamos, de nuestro modelo de desarrollo, ¿verdad? Hay patologías que los humanos, digamos, si llegara la nave de los extraterrestres y ven a los humanos interactuando en el planeta, podría llegar a decir que hay procesos de apropiación o hay mecanismos de apropiación de los recursos que son medio patológicos en el sentido que son crónicos, que son potencialmente dañinos para la especie y para otras especies, ¿verdad? Y que están en la fibra, en el intertexto de lo que es un desastre al final de cuentas, o de condiciones de riesgo que pueden ser crónicas, puede que nunca se materialicen en un Mm. desastre porque simple y sencillamente la amenaza no se activó, pero que digamos, son muy consustanciales al desarrollo y que por una cuestión casi del azar no te detona en una emergencia, pero que en lo concreto te mantienen a millones de personas viviendo en condiciones de vida poco favorables, poco dignas, bastante oprobiosas. Entonces, sí, no, completamente de acuerdo con esa afirmación. Desnuda un poco un uso, un toque enfermizo de nuestros recursos, ¿verdad? Y creo que hay una serie de indicadores planetarios que nos hacen ver que no es una exageración y que no es tampoco lo que pudo ser una licencia poética, ahora es una constatación científica. Mm. Y Alonso, yo estaba viendo que, a ver, ir a buscar las causas es un ejercicio que, así como está planteado, parece como bastante académico o muy del mundo de la ciencia. Y bueno, mi pregunta es si hay que pensar en conformar un equipo de trabajo que aplique Fori esta metodología, ¿quiénes serían las personas adecuadas o las personas de la ciencia? ¿Existe un perfil específico para aplicar esta metodología? Vos que a lo mejor conoces casos y experiencias, si queda a nivel académico o va más allá de eso.
Sí. Ok, esa pregunta es importante porque nos coloca en la historia de Forín. Y Forín surgió y es una herramienta académica, esencialmente, para investigación académica. No es no lo estoy pensando en términos al decir investigación académica, lo estoy pensando en el sentido amplio, no una cosa del claustro universitario, sino, digamos, acepta un enfoque mucho más amplio, mucho más compartido, mucho más de la universidad hacia la calle, de la academia hacia otros actores de la sociedad. Pero esencialmente la metodología surge en el seno hay un grupo de trabajo del Consejo Internacional de las Ciencias, que es algo más académico, uno no se puede imaginar, porque es este cuerpo global que reúne las distintas uniones nacionales de ciencias, generalmente de ciencias exactas o ciencias naturales, ¿verdad? Pero digamos, siempre el tema de desastres fue un tema de interés en el seno de este consejo. Eventualmente el Consejo Internacional de las Ciencias se fusiona con el Consejo Internacional de Ciencias Sociales, que fue un hecho que no trascendió en medios, pero para los que estamos en el tema del trabajo interdisciplinario es un milestone significativo porque en el debate global se dijo, bueno, tenemos que empezar a romper esta división entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Se unió, ahora es una sola unión de academias científicas. Y en el marco de este consejo existe un grupo de trabajo sobre investigación sobre desastres, el IRDR. Y los autores del Forín, dentro de los temas de estos temas de trabajo, de discusión, de investigación, etcétera, se planteaba la necesidad de contar con una metodología que permitiera un trabajo y un tratamiento interdisciplinario de los desastres, porque la práctica, por lo menos en el gran debate de estas organizaciones, muy teñidas de norte global en términos de su abordaje conceptual y científico, etcétera, era tener esta división y que los climatólogos, la gente de las ciencias, como les dicen, duras, estaban haciendo investigación muy interesante, pero con muy poca interacción con gente de ciencias sociales que también por su lado andaban haciendo sus cosas, pero no había interacción. Entonces, lo que Forín fundamentalmente buscó en su momento, hubo dos versiones, pero en su momento era presentar un marco de investigación que permitiera ese contacto, que esas dos comunidades se tocaran, se conocieran y pudieran generar. Entonces, trabajo conjunto. Entonces, claro, el espíritu original era ese. Ahora, ¿cómo se implementa? Es a gusto del usuario, ¿verdad? Y ahí uno puede utilizar la metodología en un ámbito, digamos, muy académico, muy puristamente académico, o si uno prefiere o le gusta más o se siente más cómodo, uno puede abrirlo a una mayor cantidad de actores. Eh, me lo planteas un poco, lo entendía como en términos de si es un requisito ser una persona académica. Yo diría que no. Yo creo que el requisito es conocer un poco de los aspectos, digamos, de los planteamientos, de las hipótesis de partida, del marco teórico que propone Forín, ¿verdad? Eh, pero digamos, vos podés tener una experiencia y una interacción con el riesgo de desastre muy sólida que no viene desde un punto de vista estrictamente académico y la guía puede funcionar para analizar eso. Entonces creo que es una guía muy versátil en ese sentido, que puede ser usada por distintas audiencias académicas y no académicas. eh, y por otro lado, este, puede, puede juntar, y eso es lo rico, digamos, en mi experiencia, lo rico, y así es como yo me gusta, como a mí me gusta
aplicar el método juntando a la mayor cantidad de actores, porque no solo en la parte del análisis, y también eso ya según cada caso uno va viendo en qué momento participa una audiencia u otra, pero efectivamente, por ejemplo, ahora el proceso que estamos desarrollando con glaciares, pues la parte del análisis de amenaza, ya inevitablemente tenés que trabajar bajo ciertos parámetros de ciencia muy exacta, porque trabajas con glaciólogos, trabajas con gente especialista en clima, y bueno, Mm. no voy a poner un farmacéutico a que me cuente de desglaciación. Trabajas con la gente que tiene la expertise en el tema, pero el proceso que buscamos de incidencia política, de comunicación de riesgo, de influencia en documentos técnicos normativos para reducir ciertos aspectos de vulnerabilidad que análisis previos nos dan, sí lo tenés que trabajar con gente que no es académica, tenés que trabajar con tomadores Mm. de decisión, tenés que trabajar con sociedad civil, etcétera. Y ahí en Sí, un estamos momento habías, viendo, perdón, justo una cosita que habías dicho que habían ido bomberos a una primera capacitación. O sea, ¿hay bomberos que aplican FORIN concretamente? No, pero sí hay bomberos, sí hay muchos colegas de atención a emergencias y que trabajan estos temas más vinculados con rescate de cuerpos, con manejo de cadáveres en situaciones de desastre. Entonces, claro, cuando vieron algo forense, les sonó a ese tipo de actividades que son lo que hacen ellos cotidianamente, ¿verdad? Pero es importante decir que Forín no va por ese lado, por una parte, y por otra parte no es una propuesta de investigación que dice fulano de tal es el responsable de las viviendas que se cayeron. O sea, no es una metodología que te dice eso, que nadie va a ir a la cárcel por un análisis forense, por la aplicación del método. Lo que te ayuda es a entender por qué el desastre no fue natural y qué fue lo que falló si es, por ejemplo, que había un proceso de zonificación, qué sé yo, de avalanchas o de desbordamientos de ríos que está mapeado hace, no sé, 5 años, pero la gente igual siguió construyendo en las zonas que el plan o que la zonificación te decían que eran peligrosas. Entonces uno dice, bueno, en realidad no es culpa del río, el problema fue que habían viviendas en una zona peligrosa donde no tenía, donde había una regulación que te decía que no. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que falló? Y ahí sí ya te enseña o procesos de conocimiento, procesos de debilidad institucional. Muchas veces tenés la norma, pero el ente encargado de hacerla cumplir o hay negligencia o no hay capacidad para hacer cumplir la norma o hay corrupción, digamos, eso te va a salir. Pero no va a llegar uno a decir, bueno, fulanito de tal y esto es una prueba válida en un tribunal para que usted enfrente a la justicia. Eso no es. Entonces, es ahí más un ejercicio de investigación que busca explicar por qué ocurrió un desastre y qué es lo que se puede intervenir para que en un futuro, como en la gran mayoría de los casos que hemos visto, donde se ha aplicado la metodología, o sea, son contextos de riesgo en donde la emergencia podría eventualmente volver a ocurrir en distintas intensidades y magnitudes, pero lo cierto del caso es que el riesgo sigue ahí y ante un nuevo evento se te puede detonar un desastre. Entonces, ¿qué tenés que empezar a hacer ahora para disminuir eventuales impactos? Ese es el espíritu del método. si tuvieses que darnos dos o tres ejemplos puntuales de aplicación del FORIN en territorio que a tu entender estén siendo o hayan sido exitosos, ¿cuáles mencionarías? Ok, en términos de la constatación del método, pienso en uno que desarrollé con Alan Label, que lo trabajamos juntos en Honduras, en Choloma. Ese fue, digamos, exitoso, entre comillas, porque las hipótesis de investigación se cumplieron casi que al pie de la letra. Ese fue uno que hicimos para el Banco Mundial, que eso fue como por ahí de 2017.
Choloma es una comunidad que se conurbó en Honduras con San Pedro Sula, que es una ciudad importante que está en el Caribe hondureño y que en 1974, cuando no estaba conurbada y era un pueblito mucho más pequeño de lo que es ahora, había sufrido los impactos muy directos del huracán Fifi, que fue un huracán que golpeó Honduras muy fuertemente en el 74. Eh, Había un proyecto del Banco Mundial, creo que era para el tema de inundaciones o algo tenía que ver con urbanismo, no recuerdo bien cuál era el aspecto puntual, pero nos piden desarrollar un análisis forense sobre FIFI y desarrollar algún tipo de escenario de lo que podría, digamos, lo que hicimos fue un poco correr FIFI con las características del huracán en el 74 bajo las condiciones actuales de ocupación del territorio. Los resultados que nos daba esta modelación que se hizo era que, bueno, que las condiciones de riesgo habían aumentado muchísimo y que ante un evento similar, las pérdidas y los impactos iban a ser exponencialmente mayores a lo que se vio en el 74, porque básicamente hay más gente y había más infraestructura construida y no habían, digamos, los procesos de ordenación del territorio nunca se desarrollaron. Esto lo constatamos cuando en 2020, creo que fue, se dio, hubo dos tormentas seguidas, ETA y OTA, que golpearon Centroamérica. Una de estas dos tuvo características muy similares a las de Fifi en el 74 y lo que vimos en Honduras fue un nivel de impacto muy, muy cercano a lo que el análisis, digamos, previo había arrojado. Entonces, digamos que fue una forma muy triste de comprobar que la metodología sí funciona. Entonces, por ese lado, digamos, el testeo técnico del método comprobamos que va bien por ahí. Entonces, digamos, es una experiencia exitosa en el sentido de que constatamos de que el método funciona. Hay procesos que uno recuerda con más, hay una serie, si ustedes revisaron el documento, vieron que hay distintos objetivos de la metodología. Unos son científicos, otros tienen que ver con, que era también parte del objetivo de este comité científico. Otro tiene que ver con objetivos de educación y otro tiene que ver con objetivos de incidencia en política pública. El caso que estamos ahora desarrollando en los Andes, que es sobre retroceso glaciar y riesgo por desbordamiento de lagunas glaciares, es como de los consentidos que tenemos ahora porque tiene o se apoya en un andamiaje muy, muy redondo, muy integral, para tener procesos ya de trabajo con otros actores. No es solo ya replicar el modelo, sino es trabajar con comunidades, trabajar con audiencias a las que les interesa ver qué se puede hacer. Entonces ahí vamos a trabajar con grupos productores agropecuarios, productores de llamas y alpacas en la parte alta en Perú, también con alcaldes, con autoridades locales encargadas de los procesos de ordenamiento del territorio para que los estudios técnicos puedan ser incorporados en ciertas regulaciones, también con la comunidad científica para tratar de llenar vacíos. Entonces, hay distintas salidas y hay otro proceso que lo desarrollamos justamente en Uruguay, que ahí tenía muy, muy claro, y ahí fue sobre un estudio trinacional entre Argentina, Uruguay y Brasil. Fue un proceso didáctico muy bonito, que yo recuerdo con mucho cariño porque ese era como el énfasis, era utilizar el método para concientizar a actores del desarrollo, tanto del gobierno central en Uruguay como de autoridades locales, que no conocían mayor cosa del desastre más allá de lo que hace Protección Civil, y entonces usamos el ejemplo del río Cuaraí, de Bella Unión en Uruguay, ahí en la frontera, eh, para presentar de una forma más didáctica y un poco más amigable aspectos de capacitación sobre el riesgo de desastre que a veces son muy densos, pero que cuando los haces a través de un ejemplo,
es mucho más fácil para la gente. Entonces, esos son como los que uno recuerda que, que dejan como un mejor sabor de boca por distintos motivos. Bien. Muy bien. Y vos sabés que dentro de muy poquito se está por incorporar a este podcast. Acabo de recibir un mensaje de un colega, de Tony Oliver Smith, que es uno de las personas fundadoras de esta metodología que nos va a venir se va a sumar. Tenemos la suerte que se va a sumar. Qué suerte. Entonces, bueno, mientras lo esperamos a Tony, te quería hacer una pregunta, Alonso, porque bueno, esta metodología, que ahí bueno, hay un componente también que es concientizar a tomadores de decisiones de la utilidad. eh, una pregunta que está dirigida ahí a la parte gubernamental. ¿Es costoso aplicar Foreign en términos económicos, temporales, en términos de capacidades? Eh, que si yo soy gobierno y tengo interés en aplicar Foreign, ¿qué me cuesta? ¿Cuánto me cuesta? Mira, eso es muy variable, eso es muy variable. Uno ha podido desarrollar, uno, digamos, hay estudiantes que han utilizado la metodología para sus, por ejemplo, proyectos de tesis de grado y bueno, gente que no tiene mayor recurso, ¿verdad? Que el estudiante promedio para desarrollar una investigación, su trabajo de campo, sus entrevistas, pues el tiempo puede hacerse tan grande o tan acotado como el usuario quiera o necesita o pueda. Entonces, hemos hecho aplicaciones muy rápidas de Forin que, por ejemplo, se basa sobre una revisión de literatura secundaria o hacemos nada más uno de los trabajos, de los enfoques que ahí Tony puede contarles luego, que no sé, hacemos un metaanálisis de la información que existe un poco para ordenar qué hay sobre cierto tema. Hay otros procesos que pueden durar años y que pueden consumir la cantidad de recursos que estén disponibles. Entonces varía mucho. Podés hacer, generalmente lo que más cuesta o lo que más recursos demanda son las actividades de campo. Si querés hacer algo que con los usuarios, si querés salirte del claustro y del aula, pues tenés que ir a territorio, tenés que convocar actores, eso tiene pues un costo porque tienes que hacer reuniones y hay movilidad, logística, sobre todo en países grandes como Argentina, mover gente de regiones o de provincias alejadas, aunque sea a un área de estudio, tiene sus costos, pero siempre se le encuentra la vuelta y parte del éxito que por lo menos nosotros o las experiencias positivas que nos ha tocado ver en la aplicación que se ha hecho, que a mí me ha tocado hacer ya como desde 2015, es que siempre encontrás algún tipo de aliado, algún tipo de socio, siempre puedes repartir la carga. Muchas de las investigaciones las hacemos ad honorem, pero alguna organización se ofrece a poner, no sé, los refrigerios para el taller, o te pagan, no sé, si tenés que traer gente de las comunidades remotas, entonces les decís, bueno, les pagamos la movilidad, el bus, el taxi, lo que se vayan a venir. Entonces, varía. Ahí la clave es tener muy bien diseñado qué es lo que uno quiere hacer y tener un ecosistema pequeñito de socios con los que uno pueda repartirse la carga. Pero puede consumir cientos de miles de dólares un estudio o lo puedes hacer con un grupo de colegas y lo haces de una forma muy económica. La metodología es suficientemente versátil para tener esa flexibilidad. Mm. Yo en mi tesis de doctorado apliqué Foreign para el Ahí está. caso guatemalteco. ¿Cuánto le costó? Y bueno, fueron 5 años de tesis de doctorado, la terminé en el 2015 con varias salidas de campo, eso es lo que tú estás diciendo.
una de las conclusiones que yo había llegado es como que la metodología es súper apropiada realmente para conocer las causas de fondo, y es un trabajito de hormiguita, de ir desenredando. Yo pienso como, a mí se me venía a la cabeza como que era un ovillo, algo de lana lleno de nuditos, y que cuando uno empieza con Foreign empieza de a poquito a desenredar un nudo y después otro, hasta que queda como el hilo, la lana ahí entera. Quizás para alguien que más que está en lo gubernamental, en la toma de decisiones, que quiere como cosas más inmediatas, es cambiar un poco el chip y decir, tengo que invertir un tiempo, tengo que invertir costos para ir realmente a encontrar las causas verdaderas si yo quiero reducir el riesgo de desastre. Creo que, pero sí, ¿qué tiempo lleva? Sí, Después depende del grado de tiempo toma. profundidad, sí, sí, sí. Tiempo toma, eso sí. Pero también te ayuda a ahorrar mucho tiempo, paradójicamente, porque en el proceso ya de investigación uno se va dando cuenta que muchas de las preguntas ya están, por lo menos a medio contestar, por gente que ha venido atrás en el camino haciendo su trabajo, ¿verdad? Entonces, muchas veces te encontrás, y yo creo que en todos los casos donde me ha tocado aplicar el método, me he encontrado muchísimo trabajo avanzado, muchas de las preguntas, porque ya alguien las contestó. Pasa que están siempre como en cajones dispersos y hay como que ordenar un poco la información y hacer como todo ese trabajo de sistematizar que en todos los países ocurre, ¿verdad? Hay temas que ya lo investigó una institución y después vino otro investigador y eso es lo mismo, pero no se conectan, no saben qué están trabajando y te das cuenta que hay como 3, 4, 5 estudios muy parecidos sobre la misma cosa. El método te ayuda justamente también a poner un poco de orden en trabajos previos que hay, para no empezar de cero. Bueno, como les Ok, comenté, se acaba de sumar Tony Oliver Smith, quien es profesor emérito de antropología de la Universidad de Florida y también está afiliado al Centro de Estudios Latinoamericanos y a la Escuela de Recursos Naturales y Medio Ambiente de esta institución. Ha ganado el premio Malinowski de la Sociedad de Antropología Aplicada en el 2013 por su trayectoria y su trabajo en los estudios de desastres y la investigación sobre reasentamientos, que ha sido su tema de investigación durante muchos años. Y ha realizado investigaciones antropológicas y consultas sobre estos temas en Perú, Honduras, en varios países, India, Brasil, Jamaica, México, Japón y Estados Unidos. Tony, como lo conocemos todas y todos, es miembro de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, la red, y también forma parte de consejos editoriales de algunas revistas en la temática, como Environmental Disaster, International Journal of Disaster Risk Reduction y Desastres y Sociedad. Tony, es un gustazo que te sumes a esta charla sobre Foreign. muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Tony. Si te parece, Manu, la primera pregunta se la hago yo. Dale. Tony, tenemos una duda que generalmente, bueno, nosotros somos un podcast que se enfoca en la región, en América Latina fundamentalmente, y hablando ya de Foreign, te queríamos preguntar, así como ocurrió con los avances en la conceptualización del riesgo como una construcción social, ¿considerás que hoy América Latina tiene una voz importante en el desarrollo de la investigación forense de los desastres? Bueno, yo creo que em, hay que darse cuenta de que el modelo Foreign, que realmente no es un modelo, es una guía de investigación, pero empleamos ese término por un rato. Eh, Nació realmente con la publicación
de Blakey, Cannon, Davis y Wisner, que se llama, en español se llama vulnerabilidad. O sea que el concepto que orienta el foreign no es nuevo. Es algo que tiene así su origen más o menos en los años 90, pero ellos también realmente, los 4 autores que acabo de mencionar, realmente formularizaron un tipo de acercamiento que existía por un buen rato. O sea que la idea de que realmente los desastres no son naturales, son eventos construidos socialmente, tienen su origen o su causa en la construcción, o sea que la conformación de la sociedad que sufre el impacto de una amenaza natural y que realmente la amenaza natural es más bien como un detonador, un gatillo, por así decirlo, ¿no? Y tiene mucho más influencia en el desarrollo del desastre, el impacto y luego sus secuelas, la sociedad que la amenaza. Entonces, esto no es nuevo, es algo que que venía tomando forma, creo que desde los 70. Y es algo que, ah, que habíamos estado pensando por un rato en la IRDR, investigations, Integrated Investigations on Disaster Risk, ¿no? Que habíamos pensado por un buen rato formar un grupo de trabajo sobre la cuestión de causalidad. Y esto fue encabezado en primer lugar por Ian Burton. Y luego cuando terminó su tiempo en la IRDR, yo tomé el mando del grupo de trabajo y decidimos crear o formular una segunda versión, una versión más detallada, pero como una guía de investigación, no como un modelo, ni tampoco como una metodología. Pero la idea es que en el campo de los desastres y sobre todo en la política de los desastres, había podríamos decir, un reconocimiento formal, pero realmente no afectaba nada en cuanto a la política. Y realmente la idea de atribuir la causa de un desastre en la sociedad en lugar de la naturaleza era una formulación muy difícil de tragar para los gobiernos, porque realmente cuestiona la mera organización sociopolítica, económica de la sociedad. O sea que realmente encuentra la causa de los desastres en la conformación de la sociedad, lo cual implica políticamente cambiar la estructura, la forma en que organizamos nuestras sociedades. Y entonces nosotros intentamos articular cómo se puede organizar una investigación orientada por este concepto. Y
en este sentido, cuando hablamos de Foreign, estamos hablando simplemente de una etapa en el desarrollo de toda una posición conceptual que había existido por un buen rato. Ahora, la aplicación de Foreign en América Latina se debe realmente al trabajo de Alonso y de Alan. Y yo creo que una de los propósitos de Foreign era de desarrollar un juego de casos de estudio. Y porque realmente, aunque habían algunos estudios anteriores que habían empleado más o menos una idea parecida a la construcción social del desastre, no había un cuerpo de estudios orientados por Foreign específicamente. Y entonces, pero como alguien acaba de mencionar, la aplicación de Foreign requiere recursos. Y es una forma de estudiar bastante cara, como mencionó. Perdón. Entonces, desde 2015, cuando se publicó Foreign, hasta hace como 2 años. Alonso, ¿cuándo comenzaste tu programa de estudios? ¿En Foreign. 2020 o 2021? No, antes porque cuando salió la versión, estaba por salir la versión en castellano y habíamos ya hecho eso fue por ahí 2016, una cosa así. Así. Sí, y a partir de ahí hemos hecho casi que 10 estudios de caso ya. Sí, conozco algunos de ellos, pero no me daba cuenta que se había comenzado tan temprano. Bueno, volviendo a la cuestión de la relación entre Foreign y América Latina, mucho más antes de la formulación de Foreign, la idea, la conceptualización de la construcción social de desastre resonaba muy fuerte entre los investigadores latinoamericanos. Yo creo que desde los años 80. Y que realmente lo que la publicación de vulnerabilidad de Blakey, Cannon, Davis y Wisner era más bien una formulación que ya se había aceptado en América Latina en muchos sentidos. Y eso mucho se debía a la red. Y luego, vamos a ver, lo que yo creo que en muchos sentidos Foreign también ejecutó una especie de formulación de algo que ya existía. O sea que lo que intentamos hacer con Foreign era simplemente formalizar algo que ya se había estado haciendo, pero no en forma, digamos, colaborativa, en el sentido de que, o sea que la aplicación de la orientación de Foreign no se prestaba, bueno,
la aplicación de varios autores e investigadores no realmente se prestaba para un, digamos, el método comparativo, porque no se había aplicado la metodología o la orientación Foreign en una forma más o menos replicada. Así que era un poco más improvisado en su aplicación. Entonces la idea que siempre teníamos era de montar una serie de casos de estudio que aplicaba la orientación Foreign en una forma regularizada para que se pudiera comparar los casos. Y eso es lo que hicieron Alan y Alonso a lo largo de los últimos 5 o 6 años. Ahora, ¿cuál fue la pregunta original en esto? ¿Cuál era la importancia de América Latina en el desarrollo del Foreign? ¿O cuál era la vinculación? Si así como en la construcción social del riesgo, América Latina tuvo un peso internacional, mundial, si en este caso estamos hablando de una relación similar. Bueno, algunos de los estudios en que se basó Foreign se llevaron a cabo en América Latina. Y además habían 2 de los 4 miembros, no, 3, perdón, 3 de los 4 miembros del grupo de Foreign o eran o estudiaban o trabajaban en América Latina, Alan, Iracema y yo. Entonces, había hasta cierto punto, podríamos decir, una orientación a favor de América Latina, simplemente por los intereses de nosotros. Éramos 3 latinoamericanos o latinoamericanistas, y el pobre Ian Burton era experto para el resto del mundo. Y entonces, yo creo que es por la orientación de nosotros, los 3 latinoamericanistas, que se prestó para articular una posición que había existido en América Latina por mucho tiempo. Pero también existía en otras partes del mundo, porque Blakey, Cannon, Davis y Weston no eran latinoamericanistas. Entonces, era una orientación que se había ido, ¿cómo podría decir? Coagulando, por falta de otra palabra, en nuestra parte del mundo. O sea que, y sobre todo los investigadores que especializaron en trabajos en el mundo en vías de desarrollo, o el tercer mundo, o cualquier etiqueta que lo quieres aplicar. Por ejemplo, y eso nació en los años 70, porque cuando yo comencé a hacer mis estudios en el Perú en 1970, yo tenía como 2 semanas para prepararme. Y o sea que yo no tenía ninguna intención de estudiar en desastre. Es que ocurrió un desastre en la zona donde iba a estudiar. Y entonces, como dije, tenía como 2 semanas de preparar, de leer todo lo que tenía que ver con los desastres en América Latina o en el tercer mundo, o lo que sea. Y me quedaba tiempo. O sea que exhaustí la literatura sobre América Latina o el desastre fuera del mundo industrializado en tal vez una semana. Eran como 6 o 7 artículos nada más. Entonces, todo esto que nació, o sea, que la construcción
social de desastre nació de nosotros que estábamos trabajando fuera del mundo muy industrializado. Ahora pues ya hay naciones latinoamericanas que son altamente industrializadas, pero en aquella época menos. México, Brasil, Argentina. Entonces no había. Entonces, de esta conciencia de que realmente los desastres eran mucho más dañinos en ciertos países y no en otros países, nos iba creciendo una conciencia de que realmente tenía mucho más que ver la gravedad de un desastre, tenía mucho más que tener con la sociedad que con la amenaza natural. Y entonces comenzamos a pensar en esta idea de la construcción social del desastre. Pero también Wisner, Cannon, Davis, Blakey. También Wisner trabajó en África, Cannon en Asia, Davis en todo el mundo. Y Blakey mayormente en temas de, de ecología. Pero todos con experiencia en fuera del mundo industrializado. Entonces, la idea de Foren es un producto de 3 o 4 décadas de experiencia de investigación. Y lo que hicimos nosotros era meramente formalizar una orientación para la investigación. Y fue para mí, en muchos sentidos, yo me integré en la IRDR porque Ian había comenzado la idea de Foren. Y el hecho de que yo encabecé el grupo de trabajo era porque Ian había terminado su ¿cómo puedo decir? Mandato. Sí, en la IRDR. Había cumplido 6 años y a fin de 6 años lo reemplazaron. La Pero IRDR, le voy a comentar a la audiencia, es la investigación integral sobre reducción de riesgos. Es en sus siglas en inglés. en inglés. Uh-huh. Ahora, bueno, yo podría seguir hablando de la historia de Foren, pero mucho más que ustedes van a necesitar. Así que, vamos, ¿qué otra pregunta habrá? No, Tony, yo me acuerdo que, bueno, de esta concepción latinoamericanista, como vos te sentís también, y que han hecho mucho también para la región. Yo tuve la suerte de ser tu alumna en el año 2013 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en México, donde habían hecho el primer curso Foreign pagado por el Consejo Internacional de Ciencias, vos e Iracema, en esta temática en el año 2013, y me acuerdo que ustedes dijeron el primer curso va a tener lugar en América Latina. Y bueno, está dando sus frutos hoy en día. La verdad que me alegra mucho saber que Alonso y Alan y otras personas tomaron la posta y que hay casos de aplicación en nuestro continente. Y eso se debe Bueno, a tu compromiso con la región, la verdad. bueno, sí, pero el primer curso de Foreign en México fue el producto del esfuerzo de Iracema. Y Iracema ha sido una de las personas más, ¿cómo podría decir?,
impulsadores de Foreign y de toda la orientación Foreign. También es especialmente en México. Y la difundación de Foreign en América Latina es el producto del esfuerzo de muchos. Ha habido una aceptación, pero era natural, porque Foreign, en muchos sentidos de la palabra, es la realización de, 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 de una forma de pensamiento que tenía raíces muy profundas en América Latina. Y por eso se resuena mucho con América Latina Foreign. Hasta cierto punto yo creo que la relación es la opuesta. Latinoamérica, América Latina y luego Foreign, porque nació en muchos sentidos de esta conciencia que se iba tomando en América Latina por décadas, desde los años 70 hasta aún más, se podría decir. Qué buen cierre, Manu, ¿no? Espectacular. La ¿Cómo? verdad que haber tenido a Tony, una de las personas fundadoras de Foreign, y Alonso, que lo está llevando a la práctica, ha sido un honor para este episodio del podcast Desastres Deconstruidos, haberlos tenido aquí hoy juntos, reunidos. Muchas gracias. Bueno, sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio.